¿Qué nos había quedado pendiente, Oscar? Y nos había quedado pendiente una gran pregunta. Sí. Una gran pregunta que yo creo que el campo popular también se tiene que poner un poquitito Claro. en la cuestión del diván. Pero voy a tener que dar un pequeño rodeo. Dele nomás. Porque si no, no. ¿Qué pasa cuando se produce una pregunta en medio de un análisis? Sí. ¿No? De medio de psicoanálisis. Sí. Estamos hablando no de un análisis cualquiera, sino de un psicoanálisis. Lo que el analista busca es otra verdad, además de la que se está enunciando. Uh-huh. ¿No? Lacan lo llama inversión dialéctica de esa verdad. ¿Es cierto? Que es como una verdad complementaria. Claro, una verdad escatimada, como la que acabamos de escuchar recién, Claro. ¿no? Que se escatima la verdad todo el tiempo, la represión tiene mucho que ver con esto, reprimir, no ver, no hacer un juicio de a ver qué pasa, sino lo reprimo, lo saco de la memoria y lo dejo ahí para que vuelva como síntoma. Sí. Va a volver mal eso de nuevo. El psiquismo trabaja así, el ser humano trabaja así y las cuestiones humanas están bajo esta legislación, digamos. Entonces, a ver, uno podría decir que cuando un paciente se queja de algo, el analista no toma solamente ese discurso, sino que trata de implicar al paciente en esa queja. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que se va a entender mejor. Un paciente le iba mal, se quejaba de que le iba mal en todos los exámenes. Le iba mal al pibe, ¿no? Tenía una memoria muy buena y ahí no se acordaba, sí. Pero se empezó a quejar de todos los profesores. No, porque fulano, mengano, sultano. Entonces, a ver, la intervención analítica es allí, pero, y a ver, ¿y usted no tiene nada que ver con esto? O sea, no, algo suyo no está implícito en esto de que se queja, que siempre le va mal y que la culpa la tienen los profesores que son tan malos con usted. Puede ser, pero ¿no se le ocurre algo más? Esa pregunta abrió toda una situación que devino en que a él no le gustaba tanto la carrera, pero que no se animaba a decírselo al papá porque era la cuarta generación de abogados. Claro. Entonces, decirle al papá, ¿no? Era preferible, entre comillas, reprimirlo, no ir para ahí porque lo angustiaba mucho la idea. ¿Y qué pasaba? Esto volvía fracasando en su intento de avanzar en la abogacía. Uh-huh. Esta gran pregunta de, ¿usted qué tiene que ver en esto de que se queja? Sí. Los argentinos que nos sentimos ligados al campo popular, nos estamos quejando con mucha razón. Sí, sí. Este gobierno es un gobierno terrible, terrible. Yo me hago cargo de lo que digo. Sí. Terrible en todos los aspectos. Es decir, es difícil que uno diga, no puedo estar de acuerdo en nada. ¿Por qué? Porque, como voy a seguir insistiendo, no es una interpelación política, es una interpelación ética. Cuando partimos de dos éticas distintas, o de una ética y de alguien que no es sujeto de la ética, no tiene ninguna, no hay forma política de ponerse de acuerdo con esto. Entonces, pero nos quejamos y nos quejamos con razón. Y ahí viene la pregunta del diván. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con esto de que Milei gobierne la Argentina? Uh-huh. ¿Qué pasó que terminamos con un presidente de esta caridad, digamos? Sí. Me hace ruido la palabra caridad. No quiero decir calaña, pero bueno, algo así. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos implicamos en esto? Y yo creo que esta es una pregunta, como toda pregunta analítica, que trata de sacar una verdad que nos duele y nos cuesta, produce malestar. Si el analizante, si la persona que se está sometiendo a análisis, se anima a indagar, rompe con eso, va más allá para ver en qué está implicado. Bueno, ¿qué tengo que ver yo en esta cagada tremenda que está pasando? Uh-huh. Ahí se produce lo que en el psicoanálisis se llama otra inversión dialéctica de la verdad. Aparece otra verdad complementaria. Che, no te gusta la carrera. Sí. Y en otra verdad más, no te animás a enfrentar a tu viejo. O sea, hay un montón de cuestiones que son más difíciles de ver que esto de echarle la culpa. Todos lo hacemos, todo esto no requiere ideología. Primero nos cuesta implicarnos. Sí. ¿Qué pasó que terminó gobernando este pibe? Claro. A mí se me ocurren cosas para abrir. Los analistas abrimos, no decimos, pasa esto, pues sí. No estamos en el lugar del saber. Está muy bien. Distinto es que la gente nos suponga un saber, claro, y hable para sí, que nosotros podamos operar a ver qué como una autorización. Digamos. Exactamente, como un sostén, un soporte. Bueno, me voy a contar lo que me pasa a este tipo, porque con el saber que tiene va a poder dar cuenta de esto. Y está todo
en el discurso del paciente, en el que no se anima a sacar. Sí. Porque una vez que lo ve, ahí va a poder elegir un poco mejor. ¿Qué nos pasó? A mí se me ocurre pensar en lo siguiente. Perón no perdió ninguna elección. Y como hablábamos, Sí. o creo que fuera del aire hace un ratito, los derrocaron en el 55, prohibieron que se lo nombrara, lo proscribieron al peronismo, lo persiguieron, dieron una catarata de noticias falsas y de apreciaciones de la historia falsa, y unos cuantos años después el tipo gana por el 60%. No lo pudieron reprimir. ¿Y por qué? ¿No es cierto? Cuando muere Perón, mi único heredero es el pueblo, está clarísima la frase de Perón, pero estuvo clarísima para los dirigentes. No, por supuesto que no. Entonces a mí se me ocurrió ir para la comunidad organizada, o sea, volver a la fuente doctrinaria que se supone que es lo que aglutina y une a un colectivo. Che, estamos pensando en este sentido, tenemos los mismos valores, Sí. nos organizamos y vamos para adelante. Entonces Perón hablaba como de dos tipos de democracia: la democracia liberal y la democracia participativa y organizada, participativa del pueblo. ¿Qué decía acerca de la democracia liberal? Que era una democracia eleccionaria nada más, que el principal acto democrático era la cuestión de la elección, Claro. de unos administradores capaces de decirnos a todos cómo teníamos que hacer y para dónde teníamos que ir. Voten y se van a casa. Voten y quédense tranquilos, que déjenoslo a nosotros, que nosotros somos lo que sabemos. Sí. Por otro lado, está la democracia participativa, que Perón pregona en todos sus escritos, en donde es lo que quiere el pueblo en realidad, mi único heredero es el pueblo, sigo diciendo, lo que quiere el pueblo en realidad y la construcción en base al deseo popular. Tal es así que en el segundo plan quinquenal, Perón consulta y recibe cientos de miles de cartas para construir el plan quinquenal. Por supuesto tiene un equipo que las categoriza, ¿no es cierto?, resume las cuestiones principales, pero él escuchaba al pueblo, ¿no es cierto? Conducir no es mandar, decía claramente, ¿no es cierto? ¿Seguimos este camino o nos apartamos de este camino? Los dos representantes a elegir que tenía el peronismo en las últimas elecciones, ¿eran realmente representativos de la doctrina y de los intereses populares? Esto puede empezar a dar escozones. Fulana se equivocó, fulano se equivocó. Suspendamos un poco esto. Veamos de dónde viene el daño. Sí. El daño es de apartarse de un discurso al que uno voluntariamente adhiere y del cual cuando te apartás ya no sabes dónde estás. Hay una crisis dirigencial, no se sabe dónde estar, no se sabe por dónde salir. ¿Por qué no volvemos un poco a la fuente, a leer un poco de esa doctrina que nos ha aglutinado y dejamos de ser una democracia liberal que solo defiende los intereses de los grupos de poder y pasamos otra vez a que esta partitura la vuelva a escribir el pueblo? Gracias, Oscar. La seguimos el viernes. Gracias a vos, Gustavo. Porque nada, es un disparador, ¿no? Se abren tantas y tantas puertitas, sobre todo porque en este momento uno cree que hay como muchas tribus en el voto a Milei y que en sí representan un mosaico totalmente heterogéneo, que ni siquiera alguna de esas tribus puede dialogar con la otra, digamos. Son intereses... Los une el espanto. Claro. No los une un discurso. Algunos el odio. Otros la bronca con Alberto. Otros fueron por, si gano 140.000 pesos, voy a ganar $140.000. Entonces hay una mezcla de odio enorme, ingenuidad política, enorme analfabetismo político, que obviamente es un proceso muy, muy, muy largo. Como te decía antes, la respuesta está muy lejos. Y yo pongo como punto de partida el terrorismo de Estado, ¿no? De ahí en adelante... Por supuesto. Hay factores que nos exceden, que también, claro, por supuesto, marcan ese mar. ¿Qué pasó en 50 años de la Argentina, 73, 83, para que el sector que hoy sería Milei, Nueva Fuerza, Chamizo Ondars, con la tutela de Álvaro Alzogaray,
fuera el voto más caro de la historia política argentina por la guita que pusieron en campaña y porque sacaron menos del 2%. ¿Y cómo llegamos a este lugar? ¿Cómo se llega a este lugar? Bueno, ahí para mí es clave el terrorismo de Estado para comenzar a observar esa destrucción y los posgrados culturales que tuvo la dictadura, sobre todo en el menemismo, ¿no? La década del 90 rompe lo poco que quedaba en pie, Sí, sí. ¿no? Altamente destructivo, altamente destructivo. Sí, había un profesor alemán, no me voy a acordar ahora el nombre, pero el tipo decía, lo que los militares mataron, los gerentes en los 90 remataron. ¿No? Fue como tirar una bala, otra bala sobre el cadáver, ¿no? de la República Argentina, y tuvo que ver con esa locura de esa traición que todavía duele y que generó en 2 o 3 generaciones situaciones que no pueden sanar. No son muy difíciles de sanar. Recién nombraste 2 palabras, sí. no puedo con el analista. Me viene el analista de nuevo. Sí, bueno, está muy bien. Nueva fuerza. Sí. ¿Cómo se puede tergiversar en una supuesta palabra algo que es totalmente opuesto? No había una fuerza más vieja que la nueva fuerza. Sí. Y la libertad avanza. ¿Cuál libertad? Sí. Yo creo que la de los verdugos avanza. Sí, señor. Gracias, Oscar. Gracias a vos. Oscar es Oscar Mancione. Tiempo de Noticias.